Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Otero y soy el facilitador de la Red para el Desarrollo Ecológico, Rural y Alimentario Mexicano, REDERAM, conocida desde 1992 como Red de Académicos por el Desarrollo Rural Mexicano, o MRD por sus siglas en inglés. Por voto de más del 90% decidimos renovar el nombre de la red para hacerlo más comprensivo tanto de nuestra temática como de nuestra membresía, que ahora incluye también activistas y personas servidoras públicas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Pedro Méndez Guardado con su ponencia Cultivos emergentes en Jalisco y algunas repercusiones socioambientales. Pedro Méndez Guardado es profesor investigador titular en el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Y la comentarista de hoy es Kirsten Appendini del Colegio de México. Y como moderador, pues estaré yo, Gerardo Otero, profesor emérito de Sociología y Estudios Internacionales en Simon Fraser University, Canadá, y facilitador de REDERAM. Y les aviso que el próximo webinario REDERAM será el miércoles 28 de enero del 2026 a las 18 horas de la Ciudad de México, con dos ponencias, una de Gabriela Torres Mazuera y otra de un dirigente campesino, Arturo García Jiménez, que su hermano ya nos ha acompañado anteriormente, Carlos García Jiménez, eh, y les va a hacer un comentario el profesor Juan Carlos Pérez Castañeda, que es abogado y ha litigado mucho conflictos campesinos, y el tema que van a tratar es la baja del presupuesto para la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Entonces, pues ya sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Pedro. Adelante, Pedro. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, especialmente a Gerardo y a Kirsten que hayan aceptado estar, que me hayan invitado y bueno, a Kirsten que haya aceptado estar como comentarista. Así es que un honor para mí. Y si gustan, voy a empezar a compartirles la pantalla para que vayamos entrando en tema. No sé si ahí ya se vea. Si me pudieran avisar cuando ya se vea. Sí ves, Sí se cómo no. ve, sí Sí, se ya ve. ¿Ya? está. Perfecto, muy bien. Pues bueno, como ya lo comentaba Gerardo, voy a hablar sobre los cultivos emergentes en Jalisco y algunas repercusiones socioambientales. En este caso, lo que vamos a estar tratando en este momento sería un poco sobre el contexto en el país, la promoción que se ha hecho por parte del Estado de Jalisco de la cuestión agrícola y la producción agrícola directamente en Jalisco. Vamos a ver unas problemáticas asociadas con algunas entrevistas que se hicieron en el municipio de Jocotepec, que es una de las de mayor referencia con respecto a lo de las berries, y bueno, las reflexiones finales. Creo que no avanza así. Para hacer un poco de contexto, lo que nosotros estamos haciendo es dividiendo en diferentes tipos, clasificando lo que es la producción en México. Lo dividimos en lo que es para consumo directo humano, para consumo directo industrial o consumo animal. Teníamos otra clasificación que es también para plantas de ornato o que fuera de ornato, pero no lo incluí en esta ocasión porque las principales son estos que tenemos por aquí y sobre todo el consumo humano y el consumo industrial. En este sentido, en el caso del maíz de grano, no se hace la diferenciación entre, en este momento, lo que llevamos de la investigación, no hacemos la diferenciación todavía entre lo que es maíz para consumo humano directamente, como puede ser el maíz blanco, y lo que es el maíz amarillo, que es para consumo de tipo animal o industrial. En el contexto ya del país, esto es lo que estamos encontrando para consumo humano directo. Encontramos en el tono que es un poquito azulito, no sé si se alcance a distinguir un poco, las hectáreas que están siendo cultivadas en el 2003, 2015 y 2024, en estas tres temporalidades, lo que es el maíz de grano y el frijol como productos esenciales de la dieta del mexicano. Y luego tenemos para consumo industrial, ¿no? En el caso del maíz de grano, en términos generales para todo el país, en superficie se ha estado disminuyendo
de 8 millones de hectáreas que se cultivaban en el 2003 a 6 millones y 655 mil hectáreas para el 2024. Misma situación para el frijol, que teníamos 2 millones para el 2003 y terminamos con 1.500.000 hectáreas para el 2024. Estos todos son datos del CIACON, ¿no? De las que hemos encontrado. Y a contraparte de esto, y como cultivos emergentes, justamente estamos encontrando los tres que tenemos aquí en verde, que es el aguacate, la frambuesa y el agave. En este caso, el aguacate inicia para toda la República con 97 mil hectáreas y termina con 263 mil. La frambuesa inicia con 130 hectáreas y termina con cerca de 10 mil. Y el agave, que por ahí lo tenemos ya referenciado también, que inicia con 108 mil hectáreas y termina con 242 mil. Simplemente una gráfica muy rápida de cómo está la superficie y el volumen de la producción del maíz. Estamos viendo cómo, y lo comentábamos ahorita con Gerardo y con Kirsten, cómo la superficie en general para toda la República está disminuyendo, pero la producción, el volumen de la producción tuvo un pico para el 2015, digamos, y ha tenido un poco de descenso hacia el 2024, pero tiene que ver precisamente con el decremento de la superficie del 2015 al 2024. Diferenciando ya aquí para lo que es el maíz por tipo, que tenemos maíz amarillo, maíz blanco, azul, el maíz de color que no sabemos de qué tipo de color sea, el maíz sin clasificar, porque para el 2003 en el CIACON no diferenciaban todavía mucho el tipo de maíz. Entonces, estos son lo que estamos encontrando nosotros, ¿no? De la superficie y la producción de maíz. Como decíamos, para el caso del el país, así es como lo teníamos. En el caso del maíz blanco, se incrementa la superficie, aunque si consideramos que esto que tenemos en el 2003 como maíz sin clasificar, podría ser que esté considerado dentro de la clasificación del maíz blanco. Pero como ellos no lo hicieron, pues bueno, no lo podemos poner por aquí, pero veríamos como para el 2015 tuvimos todavía un pico y después disminuye para el 2024, ¿no? No así, como decíamos, el volumen de la producción, que sigue incrementándose un poco. Ya para el caso de Jalisco, vamos a ver qué es lo que está haciendo Jalisco, qué es lo que había estado haciendo con respecto a la promoción que se hace del Estado como el Estado agroproductor, el Estado que le da de comer a México, así lo están promocionando por acá, ¿no? Y haciendo un análisis rápido de lo que se puede encontrar en el periódico, estas son de las principales citas que vamos a encontrar en los periódicos, que Jalisco, Veracruz, Oaxaca concentran la mayor producción agroalimentaria, que Jalisco se consolida como un liderazgo en su productor en el sector agropecuario y tan, ¿no? Simplemente diciendo, Jalisco es el que le da de comer a México. Y en este sentido, desde el gobierno del estado, el que era en su momento, en el 2020, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que acá en México se le llama SADER, Alberto Esquer, nos decía que Jalisco produce el 25% de los alimentos que consume México. Y esta cita textual del ingeniero me parece muy importante porque nos menciona que el campo jalisciense se ha fortalecido con la reconversión productiva en los años recientes, lo que ha traído el cambio de cultivos por productos de gran rentabilidad y que generan gran derrama económica y generación de empleo, como han sido los casos de las plantaciones de aguacate, berries, uvas, pimientos morrones e higos. Sí, entonces, este es el tipo de producción que se está presentando para Jalisco. ¿Y que encontramos entonces ya por superficie sembrada en Jalisco? Pues bueno, vemos como la superficie de maíz de grano sí está disminuyendo en el caso de Jalisco, como superficie de 641 mil hectáreas que se sembraban o se cultivaba, perdón, en el 2003, terminamos con 2020, en el 2024 con 533 mil. Contraparte de esto es el agave, que en Jalisco para el 2003 estaba en 84 mil y termina con 136 mil, ¿no? Teniendo algunos altibajos por el tipo de producción que se tiene. Algo muy importante es el aguacate, que teníamos solamente 681 hectáreas registradas en el 2003, pero estamos terminando con 30 mil. Y luego tenemos el frijol con un decremento bastante importante de alrededor de 20 mil hectáreas en este periodo de tiempo. Contraparte también la frambuesa, que para el 2013 contabilizaban 130 hectáreas y terminamos con 6.759 hectáreas en el estado.
Haciendo esta clasificación que se hizo para el país, pero ahora con respecto a Jalisco, también encontramos cómo el maíz amarillo se incrementa del 2003 al 2024, lo mismo que el maíz blanco en cuanto a superficie por hectáreas. Es decir, Jalisco, a diferencia de lo que tenemos con respecto a todo el país, se está incrementando la superficie cultivada de estas dos principalmente, ¿no? Estas dos clasificaciones, el maíz amarillo y el maíz blanco. Y la producción sí se ha incrementado enormemente. También lo comentábamos ahorita, que en Jalisco se tiene alrededor de un volumen de producción por hectárea entre 6.5 y 7.25 toneladas, lo cual es un mayor rendimiento que el que se tiene en general para el país, que anda entre 3.75 y 4 toneladas por hectárea. Entonces, Jalisco es un estado donde sí tenemos una muy buena producción de maíz. Pero vamos a analizar entonces ya de los cultivos emergentes y principalmente el caso de las frambuesas, que es el caso drástico aquí en Jalisco. No sé si se alcance a distinguir por aquí, pero tenemos por ahí los municipios de Jalisco, este es el estado de Jalisco, y los municipios que estén con un poquito de color, que tengan por aquí, son los municipios donde se está cultivando la frambuesa. En este caso, el principal productor hasta en el año 2020 era Jocotepec, que está en el entorno del lago de Chapala, el lago está en azul y por ahí vemos un municipio con color verde, pero del 2020 en adelante empieza Ciudad Guzmán o Zapotlán, perdón, el Grande, a ser el municipio con mayor producción de frambuesas, sobre todo, ¿no? En general las berries, pero principalmente las frambuesas. Entonces se ha generado una especie de corredor, pero que tiene que ver con que son municipios donde existe bastante agua. Entonces eso es muy importante para la producción de estos berries, además de que también están conectados por la carretera que va hacia Manzanillo o que se dirige hacia el aeropuerto de aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces está muy bien comunicado. Tan solo en Jalisco se está produciendo alrededor del 70% de la frambuesa que se produce en todo el país. Entonces, sí se está concentrando directamente para Jalisco y esto es lo que encontramos, ¿no? El resto del país está produciendo el 31%, mientras que en Jalisco tenemos entonces el 69%. ¿Cuáles son de las problemáticas que estamos encontrando nosotros directamente ya con los pobladores o en los municipios donde se está realizando esto? Pues bueno, realizamos una encuesta entre 111 personas en la localidad de Zapotitlán de Hidalgo y de Cocotepec en la cabecera municipal de este municipio que está en el entorno del lago de Chapala y también para informantes clave. Y estos cinco temas son los que nos mencionan que son las problemáticas asociadas con la producción de las berries, ¿no? Principalmente la frambuesa: escasez de agua, problemas de salud, disminución de la diversidad de cultivos locales, la disminución de la vegetación natural y las problemáticas sociales derivadas de la migración que se está teniendo tan fuerte por aquí. En el caso de la escasez de agua, la población, sobre todo de Zapotitlán de Hidalgo, se abastecen directamente de mantos freáticos. Con la llegada de las productoras de berries, lo que empezaron a hacer es absorber toda esta agua de algunos pozos que estaban ellos teniendo directamente en sus zonas de cultivo y está bajando el nivel del agua. Por lo tanto, la población, el ayuntamiento, ha tenido que tener mayor cantidad de pozos y si no, incrementar la profundidad de la que puede extraer el agua. Entonces ya tenemos ahí una problemática que se está representando por la población porque nos comenta la gente que tienen días en que no tienen agua ya en sus casas porque el agua no abastece todas las tomas domiciliarias, ¿no? Nos comentan también de problemas de salud, porque sobre todo en la región de Zapotitlán de Hidalgo, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, empiezan con problemas ya de dermatitis, problemas de respiratorios, pero también, aunque no lo dicen directamente o no nos mencionan tal persona o algo, mencionan que ya existen problemas de salud más fuertes que pueden ser tener una referencia con problemas de riñón y problemas también de cáncer. También mencionan que existe una disminución en la producción de cultivos locales porque al ser un municipio donde se producía mucho chayote, había frijol, ya no existe el frijol, ya no se cultiva, había muchas verduras y ahora ya no las están teniendo, no las pueden comprar directamente a los productores locales y tienen que asistir a otros lugares para poderlas comprar. Con el incremento de las zonas productivas con los berries,
empezamos a tener entonces una disminución de la vegetación natural que se está viendo muy afectada, puesto que en la parte hacia el norte del municipio de Jocotepec existe una zona que es una área natural protegida. Entonces tenemos ya un conflicto también con la vegetación natural que está siendo devastada. Y finalmente las problemáticas sociales derivadas de la migración, puesto que está llegando mucha gente de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, algunos de Michoacán, pero también estamos teniendo ya migración del Centroamérica, ¿no? Y para el caso de algunas personas de Centroamérica, nos comentaban que para ellos ya están hablando de México, así como lo hacemos nosotros para Estados Unidos, donde decimos que es el paraíso de Estados Unidos. Ahora para ellos el paraíso ya es México y se quedan acá ya en México con toda la complicación que pueda generarles a algunas de las personas que habitan en estos lugares en Jocotepec, porque no estaban acostumbrados a tener personas con diferente idiosincrasia, con diferentes situaciones, entonces empieza a haber algún tipo de conflictos ya con estas personas. Problemáticas asociadas, vamos a ver entonces que en las fotos que voy a presentarles, voy a pasarlas más o menos rápido por el tiempo, pero para que empecemos a ver cómo se está cambiando ya el paisaje, ¿no? Jalisco era un estado donde todo lo que podíamos encontrar en el entorno de los valles era vegetación natural. Y ahora ya no la estamos encontrando casi por todas partes del estado. Empezamos a ver esto que se ve a la fotografía izquierda. Los cerros están siendo ya ocupados por aguacate, que es lo que tenemos por ahí en el fondo, o por agaves. Y si no, en el otro de los casos, lo que encontramos en algunos municipios, que los que veíamos por ahí en la figura de gobierno del todo el estado, encontramos ya estos grandes invernaderos que están que están ocupando los terrenos que antes eran de agricultura extensiva, ¿no? Pero que ahora ya tenemos esto con todas las implicaciones socioambientales que esto pueda generar, de que no haya infiltración, de que te incrementa las olas de calor, que con los químicos que se están teniendo están afectando ya los pozos de agua de los cuales se abastece la gente y empezamos a tener ya algunas enfermedades, ¿no? Y simplemente como una referencia, esto es lo que encontramos en estas zonas. Muchos comerciales como esto, donde invitan a la gente para que vaya a trabajar, porque como son extensiones muy grandes de terreno, de donde están siendo ocupadas con estas frambuesas, pues bueno, están invitando a la gente para que vaya, porque hay trabajo, ¿no? Pero asociado a esto también te encontramos con que existen la venta de infraestructura como puede ser hierro, plástico para la producción de los mismos invernaderos o simplemente la extracción de agua a partir de los pozos que ya los tenemos por aquí en toda la fase de explotación. Y haciendo un caso nada más simplemente para la cuestión del Google Earth, esta es la zona de Jocotepec, que como se puede dar cuenta por aquí, lo que vemos es simplemente el territorio no, tomado desde arriba. Para el 2003 no se apreciaban todavía que hubiera ningunos invernaderos en esta zona. Me gustaría que centramos un poquito la atención hacia el centro, no creo que alcancen a leer, pero dice Zapotitán de Hidalgo. Esta imagen es del 2003. Esta imagen ya es del 2015. Como vemos, empieza todo esto que vemos aquí con brillo, digamos, son los viveros o los invernaderos que se están presentando, que se están incorporando directamente a los terrenos. Y finalmente es lo que tenemos ya para el 2024 en el mismo localidad de Zapotitán de Hidalgo, que en esta imagen que vamos a ver ahorita es lo que tenemos como un acercamiento. Y ahora vemos cómo la población, sus patios traseros son directamente ya los viveros o los invernaderos, en donde se están empleando los químicos para poder tener la producción de las frambuesas y entonces les está repercutiendo directamente a ellos. Aunque sí es verdad que se ha cambiado el tipo de químicos que se están utilizando y ahora son, como nos mencionan los mismos productores, mucho más compatibles con el ambiente y generan menos influencia negativa en la salud humana, pero al inicio era muy diferente. Un contexto muy rápido nada más, inicia en el 1993, la producción de frambuesas aquí en el municipio de Jocotepec. Llega una persona, John Weiss de Estados Unidos, y conmina a algún agricultor para que produzca frambuesas simplemente como una especie de experimento. Sí, regresa a los 2 años y era un 1,5 hectáreas lo que se estaba cultivando con la frambuesa, dio tan buen resultado que entonces esta persona
pidió que se expandiera todavía más la producción de frambuesa y se empezó a invitar a más personas, tanto ejidatarios como productores locales, de que pudieran tener frambuesa en su territorio, ¿no? Entonces se empieza a ver cada vez más y esto es lo que encontramos. Y simplemente como reflexiones finales, en general esta agroindustria es económicamente muy importante para el estado de Jalisco, ya que invisibiliza algunas de las problemáticas que conllevan su desarrollo. Y como sabemos, nadie duda de la implementación de este tipo de cultivos genera una derrama económica en la región y en palabras de los mismos habitantes de Jocotepec mencionan, ahora existe dinero para poder comprar lo necesario para vivir. El beneficio es general. Y me llamó mucho también otra cita muy interesante de lo cuando estuvimos haciendo las entrevistas, que me decía una de las personas que habitan ahí en Jocotepec. Yo no trabajo en las berries, pero indirectamente me veo beneficiado porque hay dinero que antes era muy complicado. Nomás era el maíz y el sorgo, se terminaba eso y el garbanzo se acababa el trabajo. Hoy no, hoy no. Hoy hay trabajo todo el año. Bendito sea Dios y todos nos vemos beneficiados, pues quienes tienen un pequeño negocio, pues claro que nos va bien porque la gente tiene para comprar. Para darse ese gusto de hoy, voy a comprar esto. Antes era muy complicado. Entonces, con esto estamos ejemplificando cómo las personas no hablan tanto, no alzan la voz para ver las problemáticas que se están generando directamente con la implementación de este tipo de cultivos porque repercute en su actividad económica. Entonces, prefieren vivir con esto mientras que no sea tan complicado para ellos, ¿no? Y pues bueno, yo le dejaría hasta aquí por la cuestión de tiempo, pero quedo a la orden para cualquier comentario que se tenga en este sentido. Y cualquier duda, por supuesto. Muchas gracias. Excelente tu presentación, Pedro. Muy buenas gráficas, fotografías, etcétera. Impresionante el contraste del 2003 a lo más reciente. Entonces le vamos a dar la palabra a Kirsten Appendini para que nos haga su comentario. Ah, tu micrófono, Kirsten, tu micrófono. Hay que encender el micrófono. Sí. Ya, hola. Entonces, Adelante. bueno, me parece muy interesante la presentación y como no sabía mucho de los berries, leí un poco en el internet al respecto. Muy interesante. El último, eh, eh, ¿cómo se llama? Foto que presentas de de la frambuesa así colgando. Yo estaba pensando al leer esto, eso, que la tecnología, o sea, la tecnología es absolutamente solo eh, manual la cosecha. Ujú. Y parece que no hay otras maneras de hacerlo todavía. Pero bueno, eso señala entonces la cuestión de los jornaleros. Bueno, puedo empezar ahí. Es, entonces la mano de obra principal son migrantes que vienen del sur, ok, y eh, los campesinos que de antes y sus familias que tienen el terreno se quedaron ahí cultivando frambuesa. Ujú. Y entonces la migración la migración que viene del sur, viven todo el año allá, o sea, no son movibles. Ujú. Los jornaleros, ¿es así? No, sí tienen, hay personas que ya se están quedando a vivir directamente acá en estas localidades, sobre todo los que son de fuera del país, pero en general de Michoacán, de Guerrero o de Oaxaca, algunos van y vienen o se van a otros campos de cultivo, ¿sí? Acá se les hace como una especie de galeras que se les está dando y eso es parte del conflicto que se tiene con la cuestión social, porque los tienen en galeras o en casas, pero algunas de estas personas no están acostumbradas a utilizar, por ejemplo, estufas con gas y tienen lo que les
o las ponen en las casas o en estas galeras es estufas con gas y ellos utilizan la leña. Entonces hay algunas cuestiones por ahí un poquito complicaditas para algunas Bien, personas. ok. Y bueno, también vienen entonces a veces con familia y están ahí Sí, todo. Ok, sí. Bueno, a lo mejor no debería preguntar si no preguntas después. Bueno, otra cuestión que me llamó la atención es la propiedad, porque obviamente, ¿qué ¿qué por ciento se puede? Luego me los respondes para no interrumpir mi tiempo. Em, gracias, Gerardo. Em, cua- Hubo una modificación en la propiedad, o sea, ¿quiénes son los propietarios, empresarios que entraron ahí y qué tantos son? Ujú. Porque uno tiene esa idea o cree que son empresas y son empresas realmente, o las empresas son los comerciantes, las corporaciones americanas de frutas, etcétera, que controla la comercialización y de alguna manera también controla a los propietarios, los campesinos y los productores. ¿Cuántos son productores eh, grandes y cuántos son productores pequeños? Em, Creo que eso es muy bueno. Y que esa propiedad es ejidal, es comunal, hay propiedad privada, etcétera, etcétera. Y cómo hay esta cómo fue haciendo la, quizá, grandes predios, porque supongo que anteriormente eran quizá ejidos o parte propiedad privada. Entonces, esa historia que debe haber sido muy rápido, también afecta la composición social, etc. Y quizá hay diferentes bueno, todos son bajo, ¿cómo se llama? Los, los invernaderos. Ujú. verdaderos. Y debe haber algunos que son más grandes, con más tecnología, etcétera, que otros. O sea, hay una diversificación en en la producción. Ujú. Y bueno, otro, claro, el problema del medio ambiente, que es también entre lo que tú hablaste, pero no mucho. ¿Cuáles son los problemas? Hablaste de la salud, de los efectos de la salud, pero ¿qué se está haciendo sobre los problemas de del ambiente? ¿Hasta dónde se contamina o y cómo se contamina? ¿Y qué hace el gobierno estatal sobre las causas de salud y de lo que son efectos eh, deterioro en el medio ambiente, como el agua que mencionaste? Ajá. Y bueno, quizá eso es lo principal que llamó la atención. O sea, el cambio, cómo ha sido el cambio, cómo se apropió el terreno, quién tiene la tecnología, no la tecnología. Y por otra cosa es que si hubo programas para dar apoyo a los productores pequeños, por ejemplo, si hubo programas para poder comprar o accesar a un vivero. ¿Mm? No sé. Sí, Bueno, ahí perfecto. tengo más Sí, tiempo, pero creo que ya. esta última pregunta es similar a la que planteaba Héctor, pero luego les voy a dar la palabra. Miren, Scott Robinson escribió dos preguntas, entonces le voy a dar la palabra primero a Scott, luego a Héctor Fletes y luego a Antonieta Barrón. Ya los tengo a los tres apuntados. Sí, Antonieta, ya te apunté. Entonces, Scott, si quieres plantear tus dos Sí. preguntas, Ah, adelante. Gracias, Gerardo. Ese impresionante crecimiento de los berries, de la frambuesa,
puedo imaginar que es autofinanciado en la gran mayoría de los casos. En parte la remesa reciclada. Bueno, o sea que ahí son dos preguntas. Una, ¿en qué medida es autofinanciado y en qué medida viene de las remesas, ¿no? Pues sí, Entonces, creo que esto se vincula un poco con la pregunta que hacía Kirsten La de última. la diferenciación entre los claro. productores, ¿no? Si hay algunos que tengan más tecnología o si está más o menos homogénea la producción, en fin. Tú ve anotando las preguntas, Pedro, y Sí, seguimos adelante. Le vamos a dar la palabra de una vez a Héctor Fletes y luego a Antonieta y luego te ujú, damos chance de responder. perfecto. Muy bien, gracias. Héctor, ¿Qué tal? adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pedro, felicidades, qué bueno verte. Igual, Eh, gracias. un par de preguntas. Primero, es que mencionas personas en la encuesta, pero no sé si son habitantes en general, la población, o son agricultores de berries o de otros cultivos, ¿no? Ujú, ujú, Por el perfil que pueden dar de la opinión sobre la industria. Y la segunda, ¿cuál ha sido el papel del gobierno? Porque por allá al sur de Jalisco, también muy cerca, en Ciudad Guzmán, estuvo haciendo vínculos, promoción, una especie de impulso al vínculo entre la corporación norteamericana y el agricultor y generó mucha renta de tierra. Entonces, aquí, ¿cuál es el caso que ha hecho el gobierno, no? ujú. Y Antonieta, si quieres de una vez plantear tu pregunta. Sí, bueno, disculpe que no sirve mi cámara y yo no me veo, pero creo que ustedes sí. Una pregunta, Pedro, y lo demás son comentarios y ampliaciones a lo que él hizo. Yo también acabo de trabajar en Jalisco y regresé aterrada, ¿verdad? La pregunta es, Héctor, Pedro, ¿por qué no, en lugar de usar de esa clasificación que haces de cultivos, por qué no trabajas por grupos de cultivos para ver cómo se ha modificado el patrón? Sería mucho más, claro. Mira, voy a compartirles tantito, nada más para que vean. Yo soy medio lenta, ¿eh? Pero pero si tú haces agrupaciones así, Ujú, ujú, granos, forrajes, oleaginosas industriales, etcétera, es más descriptivo, es mejor trabajar o por entidad nacional el comportamiento de los grupos de cultivos, porque tienen eh, es una mejor película de ver lo que sucede en la entidad. Sobre todo, cuando sacas esto, yo vi, por ejemplo, a ver si se ve, porque no le sé. Ya no había visto. Este, Ah, ¿Vieron que cambié exportaciones sí, sí, o no se ve? sí, sí, sí se ve. Sí, bueno, yo saqué las exportaciones agrícolas por entidad federativa entre 18 y 24 y como pueden ustedes ver, Jalisco se posiciona, está por arriba de Baja California, claro, no de Michoacán porque el aguacate se lleva todo, ¿no? Pero Jalisco es muy importante exportadora. ¿Sí? pero Si tú también tiene sacas los grupos de Sinaloa. cultivos como yo te sugería, puedes entonces ubicar como lo hiciste, ¿sí? Como lo hiciste. Voy a cerrar esta. Mm, Como lo hiciste, ahorita luego te los paso, Kirsten, si quieres. Por ejemplo, ahí no sé cómo se le hace. Es que soy un caso perdido. Aquí están los grupos de cultivo, ¿sí? Lo que tú señalabas, algo que no rescataste, ese aumento tan desproporcionado del aguacate, también en Zapotlán el Grande, ¿sí? Sí. Ujú, No solamente, no solamente la frambuesa, que es escandalosa, ¿no? Bueno, ¿sí? Bueno, ahí está por hectáreas, pero Jalisco de 49 hectáreas a 7,000, solamente frambuesa 23, que lo que hacía con, ¿sí? Entonces, a mí me parece que resulta importante que destaques esta. Es la primera observación. Luego,
En el caso de los jornaleros, bueno, ahí lo que domina es Driscoll. Organiza un Sí, montón de pequeños productores también que señalabas, Kirsten, si son pequeños o no, hay de todo, ¿no? Pequeños, medianos y grandecitos o medio grandecitos. Driscoll los organiza, los controla y va definiendo los perfiles de producción. Yo entrevisté a un reclutador, dice que llevaba a la zona como 30,000 jornaleros de distintos lugares, pero con un perfil, ¿sí? Jóvenes y fuertes. Los jodidos, los mal alimentados, esos se paran en las esquinas, a la orilla, a la salida, y son condiciones totalmente distintas. Y aún así, por ejemplo, los que contrata Driscoll en la época de cosecha, les permite descansar el domingo y no les paga el domingo, ¿sí? Pueden descansar sin pago. No hay ningún control del Estado sobre las formas de contratación. No revisa, no vigila, no, nada, 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 ¿sí? 30,000 no son pocos, ¿eh? Es un chorro de gente de los jóvenes y no hemos contado al resto de los que llegan por su cuenta y de los que se asentaron. Y de los que se asentaron en condiciones totalmente distintas, no hay agua. No hay agua en los pueblos. Hay mucha agua por todos lados, como tú señalabas, pero donde vive la gente llega una vez a la semana y no saben a qué horas va a llegar. Puede llegar a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana. Y ese es un problema. Y los niños que van acompañados, las familias que van enteras, pues sepa la bola. Ujú. Yo creo que asociado el agua están las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los cuales no han querido meterle mano. Bien, ese así era es. mi comentario. Muchas gracias. Pues adelante, Pedro, si quieres contestar eso y luego hacemos otra ronda de preguntas, que yo tengo ahí Perfecto. algunas, pero me las guardo para la siguiente. Excelente. Bueno, empezamos con los comentarios y preguntas de Kirsten. Algo bien interesante con respecto a los jornaleros y que lo comenta ahorita también Antonieta, es de que sí está como que diferenciado el trabajo. Estuve entrevistando a uno de los mayores productores de frambuesa y estuve platicando con algunos de los jornaleros, pero en este caso, para la frambuesa, cuando es la época de la recolección, se requiere principalmente mujeres. Sí, y preguntaba yo que por qué mujeres, en este sentido, y como dice Pues, Antonieta, pues algunos de los hombres son porque necesitan cargar las pacas o lo que vayan generando, ¿no? Pero se requieren mujeres por la sensibilidad, porque como tienen Sí. que extraer la frambuesa, entonces la mujer es mucho más sensible. Y también la otra que me decían es tres cosas que me decían. Una, son mucho más sensibles, son mucho más limpias, porque si necesitan hacer pipí o algo, les ponen su baño y ellas tienen que irse para allá. Decían que los hombres somos en general más cochinones, porque pues por ahí se hace o lo que fuera y tiene que tener una certificación muy específica para que pueda tener el control de calidad. Y la otra es de que no fallan los lunes a trabajar, porque en general los hombres se emborrachan, entonces no van los lunes a trabajar. Entonces, estas tres condiciones que tienen que tener las mujeres. Me tocó entrevistar a una, que no me dijo ella cuánto ganaba, ni mucho menos, sino que el dueño de la parcela fue el que me comentó. Gana la persona 5,000 pesos a la semana, porque es súper hábil para poder estar extrayendo la frambuesa. Entonces al mes gana más de 20,000 pesos. Eso no lo gana nadie aquí en Guadalajara, los licenciados o ingenieros no los ganan. Entonces es un muy buen salario. Pero como también ya nos comenta Antonieta, es solamente los días que van a trabajar. Dejan de trabajar y no se les paga. Entonces es un trabajo muy, muy complicado en ese sentido. Otra de las cuestiones con la propiedad de la tierra, principalmente era ejidal. Zapotitán de Hidalgo era ejidal, pero ya con esta reconversión del 97, ahora ya pueden estar utilizando y están vendiendo sus terrenos o los están pasando para otras personas. Y entonces ya los que estaban, normalmente van a ser los dueños, muchos de ellos son los dueños del mismo, la zona de producción, pero también otros que tienen la posibilidad económica están rentando parcelas. La parcela la están rentando, según me comentaban ellos, 100,000 pesos por año, pero la condición es que tienen que tener un pozo para la extracción del agua, no para el uso del agua.
Entonces, campesinos que no tienen la posibilidad de poder obtener un préstamo para poder construir sus viveros, sus invernaderos, rentan su terreno y les están otorgando los 100,000 pesos libres para que los puedan tener, ¿no? Que eso para ellos es muchísimo comparado con lo que obtenían directamente trabajando ellos directamente con lo del el maíz o cualquier otro tipo de cultivo. Entonces es muy, muy complicado. Lo de la diversificación de la producción, se tenía, Jocotepec era una zona donde había mucha diversidad. Comenté muy rápido por ahí. Había chayote, garbanzas o guasanas, que como les llaman por acá, frijol, jitomate, cebolla no había tanto, pero había cultivos que sí eran requeridos por la misma población. Esto ha disminuido muchísimo. Frijol ya no lo existe. Ahora tienen que comprarlo todo directamente ya en las tiendas o en algo. Pero como ellos mismos comentan, ahora tienen dinero para poderlo comprar. Antes, para poder comer, tenían que cultivarlo, pero ahora ya con la producción de los berries, entonces ya tienen dinero para poderlo comprar. Por eso no ven ellos como una cuestión negativa el que estén incorporándose las frambuesas y que estén eliminando tanto la vegetación como todo lo que tengan por ahí, ¿no? Cuestiones ambientales, ¿y qué está haciendo los ayuntamientos? Lo único que están haciendo hasta este momento es solamente propiciando la reforestación y la reforestación en los caminos, pero no están haciendo nada en los cerros que se están devastando, ni mucho menos, sino que simplemente he visto que están haciendo en los caminos, están reforestando con especies nativas. Ahí sí, pero hasta ahí no hay nada que tenga que ver directamente con la cuestión ambiental. De hecho, recientemente estuvimos en un coloquio sobre las problemáticas ambientales de Chapala y una de las principales problemáticas que se estuvieron referenciando es precisamente la contaminación por los agroquímicos que están incorporándose directamente a la laguna, sí, al lago, perdón. Entonces, obviamente que sí es una problemática ambiental muy fuerte y de la cual ya están teniendo algunas repercusiones de salud física directamente. La otra, pues bueno, la escasez del agua que ya habíamos comentado, que es muy drástico lo que están haciendo ya las personas. Inclusive una de las personas que más se quejan de la escasez del agua y que nos tocó entrevistar a algunos de los habitantes en Jocotepec, son norteamericanos que están viviendo ya directamente en el borde de la laguna. Entonces, ellos son los que más tienen voz, digamos, para poder decir que existe una escasez de agua, porque los pobladores, como se ven beneficiados económicamente por el cultivo de las berries, no lo mencionan tanto. Sí lo dicen que existe una problemática, pero digamos hasta ahí lo dejan, ¿no? No van más allá de esto. Comentaba Scott lo del autofinanciamiento. Normalmente son ellos, si hay algunos programas del gobierno, porque lo están promoviendo mucho para que se pueda tener una tecnificación, pero son muy caros. Por hectárea nos comentan que es alrededor de 1,000,000 de pesos y más lo que se requiere para poder tener un invernadero. Entonces, esto no cualquier campesino lo puede tener. Entonces, se requiere una inversión muy fuerte y lo que hacen las compañías, que ya también nos comentaba Antonieta, que es Driscoll, uno de los más fuertes, también está Berrymex, pero todo el cultivo está según las características que les está pidiendo la compañía. Es decir, la compañía les da los esquejes, les dice qué tipo de plantas deben de cultivar, cómo tienen que hacerlo, qué químico utilizar, cuándo utilizar ese químico, cuándo tienen que cosechar, y normalmente la producción dura solamente por 2 años. Pasado de esos 2 años, tiene que cortar completito toda la planta y poner otra nueva generación, otra tipo de variedad para que no sea la misma porque están haciendo la investigación para saber cuál es la que puede dar más resultado. Entonces, la tecnificación es muy, muy elevada. Y los campesinos que le vayan a vender a estas empresas no pueden cambiar de tipo de químico, ni mucho menos, sino que tienen que estar supeditados a lo que les dice la compañía. ¿Sí? Y sí, lo de las remesas, sí, sí hay algunas personas que tienen, algunos campesinos en pequeña escala, que reciben la remesa y la invierten precisamente en la construcción de un invernadero muy pequeñito, que a lo mejor no les compra directamente Driscoll, pero sí son de los que luego comenta Antonieta que están en las carreteras vendiendo este tipo de cultivo, ¿no? Que es, o es el cultivo que no pasa la calidad y es el que se queda en México. El resto es para exportación. Aquí en Jalisco no consumimos este tipo de berries porque se va directamente para exportación, a menos que consumamos este que le llaman de desecho, que es el que encontramos en las carreteras o en los tianguis, que nos lo venden a un precio muy caro,
pero que es el que no pasó la calidad. Em, Héctor, las encuestas se realizaron a productores. Algunos de los productores, no todos aceptaron que los pudiéramos hacer la entrevista porque no querían. De hecho, no pude entrevistarme con las personas de Driscoll ni con Berrimex porque tan pronto sabían que yo era de la Universidad de Guadalajara, me cerraban las puertas. Si por más que intenté, no he podido. Voy a seguirlo intentando, de poder incorporarme para ver qué podemos hacer. Entonces, hubo encuestas a jornaleros, hubo encuestas a pobladores y a productores, que es como tratamos de hacer. Con los productores no fue tanto encuesta, sino una entrevista para ver desde cuándo habían iniciado ellos, ¿no? Y uno de los que me tocó entrevistar justamente fue este don José Guzmán, que fue uno de los iniciadores. Y le va exageradamente bien a este señor, mucho trabajo, pero es el que tiene esta persona que ganaba, les comentaba, 20,000 pesos al mes. Sí, porque es excelente para la recolección de la frambuesa. Entonces, ¿y qué es lo que ha hecho el gobierno? Promover este tipo de cultivos. Sí, ¿qué es lo que está haciendo? Y sí, acá hubo un proyecto que se le llamaba A Toda Máquina, que fue derivado del gobierno, donde se compraban tractores y todo para que la gente pudiera tener, pero no era directamente para este tipo de productos, porque normalmente los promueve la gente que sí tiene ya un cierto nivel económico. Sí, no cualquiera puede ingresar a tener esta inversión. Entonces está como que sesgado para cierto tipo de personas que puedan tener la capacidad económica de poder tener la producción, ¿no? Y Antonieta, toda la razón y te agradezco lo que comentas con respecto a de cómo podría organizarse. No sé si me permitan pasarles de rápido nada más cómo, a ver si es aquí donde lo tengo. A ver, vamos a ver si este es uno, no sé si se alcance a ver ya algo de cómo está. Sí, sí se ve, ¿Sí? nomás que si lo pudieras agrandar un poquito. Claro que sí. De hecho, Sí. así es como lo estoy sacando en el caso ya por municipio, para sacar, sí, el tipo por municipio, cuánto es lo que se está teniendo en volumen de la producción en general. No lo he separado, como me dices anteriormente, y me parece bastante interesante, pero sí luego lo tenemos ya por cultivo. Entonces, este tipo de cultivo, hacerlo como tú me comentas, puede ser muy bueno para poder ver cuál es el que se está perdiendo, cuál es el que está ganando, ¿no? Y esto abonaría mucho también probablemente para la investigación, pero sí se tiene ya algo en ese sentido de superficie sembrada, producción, tanto para en México en general, pero luego ya lo tenemos para cada uno de los municipios acá en Jalisco y principalmente también en el caso de Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande. Es muy interesante porque si bien comenté que en el caso de Jocotepec inició en el 93 con solamente 1,5 hectáreas al inicio, la producción, Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande no tenía las berries o la frambuesa en el 2015. Había otros, había arándano y había zarzamora, pero en el 2015 empieza a registrarse ya por el SIACON que existe ya este tipo de cultivo y ahora, en menos de 10 años o en 10 años que estamos ahora en el 25, Zapotlán el Grande es el municipio con mayor superficie cultivada y mayor volumen de producción del estado de Jalisco. Sobrepasó ya a Jocotepec. Es increíble. Y si tan solo nomás para entender un poquito de cuál es el consumo de agua que tienen las berries, hay mucha diferencia entre lo que nos dicen unos y otros de cuánto puede ser por kilo de berries, en este caso de la frambuesa. Uno de los que entrevistamos me decía que son 60 litros por kilo de frambuesa, pero yo he sacado referencias que nos marcan hasta 130 o 160 litros por kilo de frambuesa. Pero si nos vamos con solamente 60 litros por kilo de frambuesa, con la producción que se tiene anual solamente en Jocotepec, se estaría solventando la necesidad de una población de alrededor de 90,000 personas. ¿Sí? Considerando que cada persona estaría utilizando alrededor de 200 litros de agua por día. Entonces sí es muchísima el gasto del agua que se está teniendo y lo que consideramos después como el agua virtual, ¿no? Así es que, pues bueno, sería hasta por aquí. Ahorita, Gerardo, no sé si respondí las preguntas que me hicieron o los comentarios. Sí, yo creo que sí. Hay otras preguntas que han puesto ahí en el chat. Me voy a permitir leerlas. De Araceli Ortega dice que si se pudiera dar tres políticas públicas prioritarias, ¿cuáles serían?
sería, o qué sería de mayor costo-beneficio. Y bueno, Scott pregunta, tal vez retóricamente, que si los de la UDG son revoltosos, y ya más en serio, si Driscoll administra un sistema de información geográfica para controlar o aproximar la producción. Y en relación con esto, yo quisiera complementar la pregunta en el sentido de si o qué tanto de la producción se podría designar como producción por contrato de Driscoll, porque dices que Driscoll les proporciona un montón de materias primas, ¿no? Entonces, capaz que estos aparentes campesinos, pues de hecho es gente que ya ha estado proletarizada, de hecho, de alguna manera, o son lo que Luisa Paré llamaba en los años 70 proletarios disfrazados, ¿no? En fin. Y luego, antes de darle la palabra a Horacio, que levantó la mano, y una vez termino yo de plantear mis preguntas, es esto de la dermatitis, o sea, si esto surge por los plaguicidas y en qué medida el cambio de agroquímicos pues ha disminuido o mejorado esa situación. Em, y si los invernaderos están dedicados primordialmente para las berries, o al revés, si las berries se cultivan primordialmente en invernaderos, ¿no? O sea, porque sí se ve, es súper visual, ¿no? Cómo aumentó la cantidad de invernaderos, pero no sé si todo sea para berries o hay otro tipo de cultivos también ahí en los invernaderos, ¿no? Y Ujú. bueno, le voy a dar la palabra a Horacio para que luego ya nos pueda responder al mismo tiempo. A mí me interesó mucho el hecho de que hayan jornaleros centroamericanos, ¿no? ¿En qué sentido cambia un poco? Digo, para ellos en parte supongo que son los más explotados, eh, pero al mismo tiempo, a diferencia de Estados Unidos, no están perseguidos, ¿no? Es decir, también es una medio pregunta, ¿no? Aquí nadie, no sé si migración los anda cazando, persiguiendo, etcétera. Y que ellos consideren esto el paraíso, como tú acabas de decir, me parece interesante y además me parece que culturalmente puede tener, o te pregunto, ¿no? Si eso puede tener alguna repercusión en términos de la hermandad de los jornaleros extranjeros en México que se juntan con otros jornaleros y con pequeños productores que tampoco son tan ricos y eso puede dar lugar a una nueva situación, digamos, cultural interesante. Es un poquito especulativo, ¿no? Pero Ujú. sí me interesaría saber. Sí, pues ahí está. Ya nomás para complementar tal vez la pregunta sobre jornaleros, y relacionándolo con lo que planteaba Antonieta, o sea, si confirmarías tú que los jornaleros pues están completamente desprotegidos y no están en el seguro social como ya deberían de estar, ¿no? Por ley, etcétera. Y bueno, esto último que plantea Horacio, ¿no? O sea, qué tanta predominancia tenga tal vez los centroamericanos comparado con los mexicanos de otros estados. Ujú. Sí, empezamos, si gustan, con esta última pregunta que hacía también Horacio. Eh, los jornaleros centroamericanos son los menos. Sí, son los menos, pero sí le llaman ellos el sueño mexicano, ya no es el sueño americano, sino que ya es el sueño mexicano, se están quedando algunos de ellos aquí. Eh, Se supone que los que estén trabajando, en el caso de si están asegurados o no, los que están trabajando directamente en estas empresas que ya son grandes, que me tocó entrevistar a algunos de los productores grandes, sí tienen a los empleados en el sistema del Seguro Social, sí están registrados. Muy probablemente algunos otros como que no tienen documentos, como pueden ser precisamente probablemente de Oaxaca, Chiapas o estos centroamericanos, no tienen documentos, entonces no los podrían ingresar directamente al Seguro Social. Entonces no lo dudo, no lo dicen, pero no tengo ni la menor duda
de que no estén registrados en el Seguro Social, por lo tanto no tendrían esta seguridad, ¿no? Que sería súper importante. Y si existe una hermandad, o pues no sé, ojalá que sí, ¿no? Que pudiera tener algo por ahí que llamara y que tuviéramos más unión y que no existiera estas diferencias que sí me platicaban. Es un poco difícil de entenderlo, pero cuando entrevistamos a algunas personas de la población decían que las problemáticas sociales que tienen es porque uno de las personas entrevistadas me llegó a decir que una persona había intentado venderle a su hija o vendérsela a cambio de dinero, ¿no? Para que se casara con ella, que porque eso era como que muy tradicional para ellos. No estoy tan seguro de que sea cierto, pero son de las cosas que empezaron a salir cuando hicimos las encuestas. Entonces, esta era una de las problemáticas que la gente sentía, ¿no? Que los migrantes que están llegando por ahí, en muchas ocasiones no eran tan bien recibidos porque tenían unas ideas diferentes a las de ellos. Que, por ejemplo, hasta el tirar la basura en la calle, el hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, porque no sabían cómo utilizar el sanitario, como les comentaba, el cocinar sus productos directamente con leña, o sea, deforestaban para poder tener los cultivos. Entonces, todo esto sí estaba generando ya un poco de conflicto en Zapotitán, sobre todo, ¿no? Que era la comunidad donde más estaban llegando algunos de los migrantes. Otra cosa también es esto de la volatilidad, digamos, de los migrantes, porque Jocotepec, como les comentaba, empezó a dejar de ser el principal productor de frambuesa y ahora muchos de estos migrantes se están trasladando directamente a, Ciudad Guzmán, a Zapotlán. Ya no se están quedando en Jocotepec, sino que se van ya directamente a Zapotlán, Zapotlán el Grande. Y los letreros que les puse por aquí es precisamente de Zapotlán, donde están requiriendo mucha mano de obra para poder obtener toda la fruta que están generando. Entonces sí es increíble todo esto, ¿no? Araceli preguntaba que cuáles podrían ser tres políticas públicas. Qué complejo, ¿no? La verdad es que sería muy difícil de poder, de mi parte, poder decir cuál podría ser una política pública que pudiera ser aceptable. Yo sí soy un convencido, obviamente porque no estoy probablemente en las cuestiones políticas, pero soy un convencido que se le tendría que tener muy buen apoyo al campesino tradicional, al campesino, al original, al que está cultivando lo que nosotros estamos consumiendo. Si antes teníamos el programa este de Procampo donde se les daba un apoyo porque produjeran, pues bueno, que este apoyo, si Antonieta está levantando por ahí la mano, que fuera directo, pero más específico, como lo está planteando ahora la presidenta, ¿no? Que nos menciona que en el caso del maíz, sobre todo para las cuestiones del sureste, estarían dando un apoyo más grande para que se pueda producir el maíz, pues lo mismo, pero con todos los productos que requerimos, ¿no? El frijol, que aquí en Jalisco está desapareciendo y que si nosotros vamos, por ejemplo, al súper, lo que vamos a encontrar en general en el súper solamente es frijol peruano y frijol negro. Pero teníamos una gran variedad de frijoles que ya nos están vendiendo directamente en las tiendas, ¿no? Que el flor de mayo, el flor de junio, el azufrado, el pinto, el rosa, todas estas variedades están desapareciendo en los supermercados. Sí los encontramos en los tianguis o en los mercados, pero ya no se están vendiendo a gran escala. Entonces, pues sí está complicado. No sé, Antonieta, si gustaras, si estás para decir algo con respecto a esto. Perdón, Sí, Gerardo, sí. ya me estoy volando la moderación. No, está bien, Yo tengo adelante. mi lista de peticiones a la 4T, por eso ahora le miento a la madre cada vez que puedo. Este, una, la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social debería de obligar a los patrones que les pagaran a los jornaleros, aunque sea el salario y pagando a los que contratan por día, pagarles por número de seguridad social. Si obliga al patrón a pagar por número a cualquier trabajador, ¿sí? Habría posibilidad de darle una prestación específica, la posibilidad de jubilarse y la posibilidad de acceder a servicios de salud. Dos, de política, pues de política pública. Perdón, ¿puedes explicar eso que no lo entendí bien? ¿En qué consiste eso de pagar por el número? Mira, para que tú tengas derecho a la jubilación y a que te quiten
las afores, aunque por salario mínimo no necesitas pagar, sino quien tiene que pagar es el Estado y el patrón. Para que tú tengas derecho a eso, te tienen que pagar por número de seguridad social. Yo tengo un número, no del Seguro Social, sino del ISSSTE, pero tengo un número de trabajador que me permite, cuando yo me haga más vieja o me vaya de mi trabajo, jubilarme y tener un fondo, ¿sí? En la agricultura es frecuente el pago por día, ¿sí? Hay a quienes los contratan por semana o por mes o por temporada, pero hay un montón, ¿verdad? Como señalaba Pedro, bueno, que los contratan por día, son los que dicen que se les contrata saliendo y pagando. Los recogen en un punto, se les dan una tarea determinada, regresan de hacer la tarea que les dejaron y les pagan en ese momento. Bueno, yo no sé qué proporción sea. Yo calculo que es más del 30 o el 50% de los jornaleros que trabajan en la agricultura de exportación que están en esas condiciones. Entonces, si el trabajador va y se inscribe al Seguro Social, pero tendrían que hacer una campaña los del IMSS para inscribir a los trabajadores que vayan y se inscriben y entonces obligar vigilantes de vez en cuando para que vean que se les pagara por eso. El IMSS tendría que hacer modificaciones a la ley, porque dice, la ley del Seguro Social dice que para tener derecho tienes que cotizar no sé cuántas semanas, 500 semanas. Pero si tú tienes jornaleros que trabajan 3 o 5 días, a veces 7, a veces 3, entonces tendrías que buscar un mecanismo que la ley te permitiera darle la seguridad social a los trabajadores. Entonces, hay que hacer una modificación a la ley del Seguro Social. Otra medida de política es en la construcción de guarderías, centros de atención infantil para hijos de jornaleros. Los desapareció el programa de López Obrador. Yo mandé mi cartita a Santa Claus diciéndoles, oigan, aquí hay tantos jornaleros y tantos de familias y llevan niños, etcétera, y el programa de jornaleros tiene problemas, pero hay que corregirlos, si se corrigen tales y tales cosas en tales y tales lugares, se podría mejorar las condiciones. Y lo que hizo el programa, la señora al llegar, es desaparecer el programa de jornaleros. ¿Quién se hace cargo hoy de los niños? Bueno, son tres medidas que no son muchas cosas, pero son medidas de política. Y bueno, lo que se necesita pues es voluntad política, ¿no? Muy bien. Eh, Híjole, ya nos pasamos un poco del tiempo. ¿Algo que agregar, Pedro, que quieras, alguna respuesta a lo que se ha comentado últimamente? Pues muy de rápido, ¿no? Scott, sí, somos rojillos. En la UDG, algunos, pero sí somos rojillos o son rojillos, ¿no? Algunos. Y sí es agricultura generalmente por contrato, aunque no lo vean ellos directamente, pero sí, Drisco los tiene amarrados para que sea tal como ellos quieren. En el caso de las enfermedades, lo de la dermatitis y demás, así muy de rápido, cuando inició en el 93 en Jocotepec, pero para los años inicios del 2000. Me comentaban los jornaleros que ellos aplicaban los químicos, pero eran tan fuertes que tenían que cubrirlo con plástico. Y es cuando se enfermaban más y les llegaba más la dermatitis. Sí ha cambiado ahora porque ya no es inmediato el problema. Si no sabemos qué tanto lo estén reteniendo o sea acumulativo la problemática que vayan teniendo, pero sí la hay por ahí, ¿no? Y algo más iba a comentar ahorita de rápido, pero que creo que ya lo olvidé, pero era, bueno, no. Por ahí ya saldrá en alguna otra ocasión que tengamos oportunidad de comentarlo, ¿sí? No sé si a Horacio se le permita, A ver, Gerardo, por ahí. rapidísimo, Horacio, que ya estamos excedidos del tiempo. Sí, se pondrán los trajes protectores porque también tenemos un problema, digamos, de falta de observación de todo ese tipo de medidas de protección por parte de nuestros propios jornaleros que no lo hacen y después se quejan, ¿eh? Ujú, Es lo que ujú. quería comentarte, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, miren, muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias, Kirsten, por tus comentarios, a todos los participantes y las participantes. Estuvo muy interesante, y creo que
pues se ha planteado una nueva problemática, ¿no? Porque, pues imagínense ya que hasta estamos escuchando del sueño mexicano, ¿no? Entonces, Antonieta no le gusta que yo diga, pues la 4T, ¿no? Pero, pues capaz que en algo, ¿no? Entonces, pues ahí le vamos a dejar, voy a dejar de grabar, pero con mucho gusto aquí podemos seguir un rato.